Consultas al +569 6395 8518. gnc@servinaut.com o en calle del Arriero número 05 670, Punta Arenas. Es la hora 12:37 minutos. La temperatura 10 grados. Pingüino Multimedia presenta Contingencia. Debate, opinión de los temas más importantes que ocurren en la región, en el país y en el mundo. Panelistas e invitados en una amena conversación. Porque en Magallanes también tenemos Contingencia. Solo a través de nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos junto a ustedes nuevamente en un nuevo capítulo de Contingencia, nuevamente con nuestros, hoy día, 3 panelistas. Ya lo consideramos como panelistas, así que me parece bien. Vamos a aprovechar de presentarlos de inmediato mientras ustedes están acompañándonos. Vamos a partir por este lado con el ingeniero comercial, ex gobernador de la provincia antártica durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Claudio Flores Flores. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tenemos harto por tratar de hoy. Mucha información. Por otro lado, vamos a saltarnos hacia acá, ¿cierto? El abogado, diplomado en Derechos Humanos, administrador público, además, Alfredo Fonseca Mijovilovich. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, ya somos casi de la casa. Ya. Sí. Así saludo también a mis compañeros de panel aquí, que me ha tocado compartir con ellos, personas, digamos, que aportan muchísimo a la discusión. En más de alguna oportunidad han compartido todos juntos. Y también presentamos al contador auditor, ex viceremi de Economía y Hacienda, segundo gobierno de Michelle Bachelet, Cristian García Castillo. ¿Cómo está? ¿Cristian o Cristian? Cristian, pero en realidad me da lo mismo. Sí, todos entendemos quién es. Claro, yo sé quién soy, así que me da lo mismo. Sí, no, feliz de estar en esta oportunidad para poder compartir y entregar algunas apreciaciones de lo que está aconteciendo en la contingencia nacional. Harto que está aconteciendo, fundamentalmente en lo que significa el acuerdo de hace un par de días atrás, ¿cierto? Que todos los sectores políticos, a excepción que se resta el Partido Comunista, llegan a esta posibilidad de una consulta o plebiscito en el mes de abril del año 2020. Partamos por Claudio. ¿Qué te parece esa imagen primero donde se juntan todos, donde incluso sale una imagen muy particular de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, no muy contenta, pero también entendible? Mira, primero la imagen que queda es una imagen de que los mismos de siempre, los mismos parlamentarios que están absolutamente desprestigiados hoy día, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen precisamente las encuestas, que dan cuenta que un 68% de la población, en base a la última encuesta en el mes de septiembre de la encuesta Academ, habla que un 68% de la comunidad no confía, no cree y no le gusta la gestión de los parlamentarios. Entonces, verlos ahora, a ellos, en un acuerdo que primero es, discúlpeme lo que voy a decir, es patear para adelante el problema. Porque, mira, vamos a hacer un plebiscito de entrada en abril. No sabemos, vamos a decir que si quieren nueva constitución o sea, queremos una nueva constitución y cómo lo hacen. Pero sí dejan algo bastante amarrado, el quórum. Entonces, lo patean todo para adelante, pero lo que dejan clarito es que el quórum es de 2/3. Entonces, dejar un quórum de 2/3 significa prácticamente que en donde no exista acuerdo, sencillamente eso se verá después. ¿Después de qué? Si hoy día tenemos a los mismos parlamentarios que llegaron a este acuerdo, que incluso fijan que el mecanismo para elegir potencialmente, si lográramos llegar a una asamblea completamente constituyente, que también le quitaron ese nombre para despejar un poco ese temor que existe con otros países, en donde de verdad no podemos compararnos con otros países. Y hoy día nos enfrentamos a la realidad de que van a ser los partidos políticos los que van a poner a sus candidatos, y un independiente va a tener que hacer un tremendo esfuerzo para duplicar la cantidad de votos que va a sacar ese partido o esa lista de partidos, en donde finalmente las dos grandes mayorías, que es la centro derecha y la centro izquierda, van a poner a sus candidatos
Y los partidos políticos le van a dar instrucciones de cuál es la constitución que los partidos políticos quieren. Entonces, en mi opinión, además de ser un acuerdo espurio, que también se hizo en una cocina, que en mi opinión huele a putrefacción, eso es, lamento ser tan negativo en este sentido, pero no puedo menos que serlo, producto de que además se ponen una nueva condicionante. Aquellas personas que logren llegar a ser delegados constitucionalistas van a tener una restricción. No van a poder ejercer cargos públicos después de un año. ¿Qué significa? Que los parlamentarios se hacen al lado a la potencial competencia que puedan llegar a tener para las futuras elecciones parlamentarias. Entonces, a mí me tocó el comentario la noche del viernes y yo lo que planteé es una campaña súper sencilla. Cambio total en el Parlamento. Todos para afuera y todo nuevo. Si queremos de verdad partir de cero, con una nueva constitución, también partamos con un nuevo Parlamento. O sea, estamos hablando de 155 diputados fuera y todo, los 43 todo, senadores partamos que se encuentran en este momento. Todo de nuevo. Si vamos a hacer una nueva constitución que va a partir de un papel en blanco, yo también soy de la idea de que, bueno, vamos a votar eso, pero también invitar a la comunidad a decirle, bueno, partamos todo de nuevo, un nuevo Congreso, nuevos senadores, nuevas senadoras, nuevos diputados y nuevas diputadas. Alfredo, ¿qué te parece? Más que aquí tenemos la posibilidad, sin ser constitucionalista, pero por lo menos abogado y puede aclarar algunas situaciones. No concuerdo con lo que dice Claudio, digamos, yo sé un poco el sentido y la buena inspiración que tiene Claudio, pero el tema es el siguiente, o sea, además hay que tener claro una cosa acá, esta crisis se resuelve con más democracia, y más democracia significa incentivar, por ejemplo, en un mayor grado, la ley de participación, la ley 20.500, que es una ley media de letra muerta hoy día, ¿no? Como demócrata convencido, yo creo que el acuerdo alcanzado durante esta semana en la sede parlamentaria es un acuerdo importante, que uno podrá interpretar de mil formas, si le gusta, no le gusta, pero, como digo, esto se resuelve con más democracia, no con menos democracia. Y nos guste o no nos guste el Parlamento del que está hoy día instalado. Yo creo que ha habido una generosidad que hay que tomarla en cuenta de muchos sectores políticos en abrirse a un cambio constitucional. Y eso es importante. Uno podrá interpretar que esto fue impulsado, que fue a lo mejor forzado, puede hacer mil interpretaciones, pero yo creo que es un acuerdo relevante que habrá que irlo perfeccionando en el camino. Y no nos detengamos, por favor, en el tema de los 2/3. El tema de los 2/3, estamos hablando de 2/3 sobre una hoja en blanco, no sobre 2/3 sobre algo escrito, una hoja en blanco que se va a comenzar a escribir recién. Y esa hoja en blanco es muy importante porque tiene que estar representados todos los sectores y todas las manifestaciones y todas las ideas de este país. A mí me pueden gustar muchas cosas en lo personal, ¿no? Pero yo tampoco tengo derecho bajo mi perspectiva, en pasar la aplanadora por mis ideas. Entonces yo creo que aquí también tenemos que abrirnos una generosidad grande de pensamiento, porque el alma de Chile es la que está herida hoy día. Y el alma de Chile se manifiesta de diferentes formas. Se manifiesta en la protesta pacífica, que yo concuerdo plenamente, y se manifiesta lastimosamente también en los hechos de violencia, que yo detesto profundamente. Me duele la violencia en Chile, me duele la violencia de las calles, me duele la violencia del pensionado adulto mayor que no le alcanza para vivir, y ahí tenemos las tasas de suicidio hoy día de los adultos mayores. Me duele cuando hay carabineras o carabineros heridos. Me duele cuando hay jóvenes que pierden la visión, producto de un balín que le llega a sus ojos. Me duele también que muera gente en este país porque esperó eternamente la lista de espera en un hospital. El alma de Chile está profundamente herida y en eso tenemos que ser tremendamente generosos. Un acuerdo importante que habrá que perfeccionarlo en el camino. Cristian. Bueno, lo primero que hay que hacer una separación entre este acuerdo político y luego cómo la ciudadanía entiende el acuerdo y finalmente si se allana también a bajar el nivel de intensidad de las manifestaciones.
Y sin perjuicio de eso, también hay temas puntuales que no va a resolver la Constitución, que perfectamente los puede seguir impulsando el gobierno, que tienen que ver con esa mal llamada agenda social, que en realidad es una agenda política, y que debiese colocársele más contenido. Ahora, yendo al acuerdo parlamentario propiamente tal, primero hay que explicar de que este es un acuerdo para consultar primero, y van a necesitar evidentemente una reforma de la actual Constitución, pero consultar en un plebiscito que se va a llevar a cabo en el mes de abril si la ciudadanía quiere o no quiere cambiar la Constitución. O sea, aquí de partida estamos anticipándonos algo que no sabemos si va a ocurrir. Primero, si es que la gente realmente quiere cambiar la Constitución o si prefiere mantener la Constitución actualmente vigente. En caso que triunfe la idea de cambiar la Constitución, bueno, en la misma consulta se hace una segunda pregunta que tiene que ver con cuál es la forma, cuál es la vía a través de la cual se cambie. Y son básicamente dos vías que en realidad, a pesar de que no se habla de asamblea constituyente, una de esas es una asamblea constituyente propiamente tal. Hay un tema eufemístico ahí que no se quiso colocar, pero finalmente esa convención constituyente con delegados electos para tal efecto, escogida a través de la ciudadanía y por la propia ciudadanía, es en la práctica una asamblea constituyente. La otra fórmula es una convención mixta, ¿cierto?, donde van a haber algunos parlamentarios, mitad parlamentarios y mitad gente también de la ciudadanía. Definidas las dos fórmulas que sea en el mes de abril, bueno, se tendrá que entonces entrar en una etapa donde van a haber que colocar los candidatos, porque tanto los candidatos de la ciudadanía tienen que postularse en cualquiera de las dos fórmulas. Y eso se va a llevar a cabo recién en el mes de octubre, coincidentemente con las elecciones de alcalde, concejal y gobernadores. Esa comisión va a tener un único mandato y va a tener una duración acotada. El único mandato es que va a tener que trabajar en la Constitución, en escribir la nueva Constitución política. No se va a poder inmiscuir en otras materias. El resto de los poderes del Estado y la Constitución, que hoy día está vigente, va a seguir vigente mientras este proceso no termine. En el mes de octubre, como dije, parte funcionando alguna de las dos fórmulas, ya sea la comisión mixta, ya sea esta convención constituyente, que al final es una asamblea, y va a tener un tiempo de duración de 9 meses. Esos 9 meses culminan en julio del 2021. Y luego del 2021 esta comisión, si es que no termina su trabajo, puede extender el trabajo por 3 meses más. Finalmente, terminado el trabajo que sea, se presenta esta nueva constitución, esta nueva carta que efectivamente se escribe en blanco, para que haya un plebiscito de salida donde la ciudadanía, con un voto obligatorio, va a tener que decidir si es que acepta o no acepta esa constitución, lo que va a coincidir más o menos con la fecha en que vamos a tener que elegir presidente. No puede ser exactamente la misma fecha, pero va a ser más o menos muy cercana. ¿Por qué entonces se coloca esta restricción de que los que participen en esta convención, en cualquiera de los dos sistemas, no puedan ser postular después a cargo de elección popular? Porque la idea es que no se ocupe esta fórmula, este camino, como una vitrina política, sino que efectivamente sea la expresión de la ciudadanía para trabajar en lo que compete, que es la nueva Constitución, y no tener otras pretensiones políticas ajenas que no sea la Constitución misma y que no se contamine por ideas de partidos, de lotes, de organizaciones sociales que quieran tener aspiraciones más allá eligiendo candidatos. Me parece que ese es el fondo. Uno podrá coincidir o no con que finalmente, claro, es para proteger a la misma clase política, bueno, pero finalmente esa es la idea. Y lo otro, que esta fórmula de colocar los 2/3, que todo lo que se escriba tenga que estar aprobado por 2/3, a mí tampoco me parece malo porque, sin perjuicio que la democracia se hace en mayoría, hay cosas como la Constitución que efectivamente tienen que ser más permanentes. Y para que sean permanentes no puede estar sujeta a una mayoría relativa del 50+1, sino a una mayoría absoluta de los 2/3. Sí, pero hay un error en el fondo del acuerdo. Porque el acuerdo ya plantea 2/3 para el trabajo que van a hacer con un documento en blanco. O sea, ya les pone una restricción. La pregunta que yo me hago es, cuando esté instalada esta asamblea, la asamblea podría decir, ¿sabe qué más? Lo que usted planteó, o lo que ustedes plantearon como acuerdo, puede llegar a ser un acuerdo muy bien, pero nosotros somos una asamblea que tiene una función y vamos a definir otro quórum. No. ¿Eso podría llegar a ocurrir? No va a llegar a ocurrir eso porque está expresamente prohibido en el acuerdo. Ahora, pero el acuerdo, perdón, ¿qué validez legal tiene el acuerdo? El acuerdo no tiene, el acuerdo de partida, es un acuerdo político, no legal. Es un acuerdo político, pero eso implica que primero que todo hay que cambiar la actual Constitución para que se pueda hacer tal plebiscito. Claro, pero al cambiarlo no necesariamente esa asamblea, porque esa asamblea va a tener un trabajo que es autónomo. Correcto. Y como llega el documento en blanco, la asamblea lo primero que podría decir es, ¿sabe qué? 2/3 no es nuestra idea. No, que los vamos a llegar a 3/5 o a mayoría simple.
la Asamblea podría tomar una decisión distinta de la restricción que ya le pusieron parlamentarios que hoy día están absolutamente desprestigiados. ¿En qué momento? No voy a Mira, mencionar. aquí hay un tema también, nos guste o no nos guste. A mí no me gusta la Constitución del 80, pero no nos guste o no nos guste, tenemos que hacer este cambio de acuerdo a al rayado de cancha, a las leyes que tenemos vigentes. Porque ver, lo otro, no, porque si no, ¿de qué piso partimos? Entonces, partimos de un documento en nos guste o blanco. no nos guste. A mí no me gusta, pero ahí está. Entonces tenemos que abrir la puerta, por favor, para escribir una hoja en blanco. De acuerdo. Y eso ya es muy importante. Si tienes una hoja en blanco y quienes se reúnen legalmente para construir una nueva constitución deciden que el quórum no es 2/3, sino que es mayoría simple, ¿alguien les podría reclamar algo si están escribiendo algo que va a regir para futuro y después Claro que de sí. esta constitución? Claro que sí, porque no te olvides de que lo que hay que cambiar es la Constitución y luego hacer una ley orgánica para que esa comisión funcione o esa asamblea funcione. Y le vas a poner una restricción de entrada. Claro, pues porque, 2/3. pero si eso es lo que se acordó, pues, eso es lo que se acordó. Ahora, una cosa distinta, insisto, una cosa distinta, porque una cosa son las reglas de funcionamiento de la asamblea y otra cosa es lo que la asamblea escriba. Y lo que escriba tiene que tener esos 2/3, así que por más que la asamblea coloque algunas, te insisto, cuando uno coloca 2/3 en una hoja en blanco, significa que nada de lo que está escrito en esta actual constitución tampoco es válido para esa asamblea. Es Y los decir, 2/3 tampoco. no, los 2/3 sí, porque tú tienes una ley orgánica, te insisto, para el funcionamiento, las reglas de funcionamiento de la asamblea. O sea, las reglas de funcionamiento las pone este Parlamento. O sea, técnicamente, claro, la pone este Parlamento. Es que si Ahora, no voy Por a eso, desconocer por la eso actual la Constitución. pregunta y el plebiscito que hacían los alcaldes, a quienes admiro y van todos mis respetos para ellos, no ponía ninguna Pero restricción. no era vinculante. Pero Efectivamente no era vinculante, como no lo es este acuerdo. Porque este acuerdo, les digo, mañana se puede quebrar. Vamos Mañana. a comentar un Twitter, no voy a decir quién lo escribió, ¿cierto? Pero dice, los políticos celebrando y felicitándose en los programas de opinión por un acuerdo que en nada resuelve las urgencias sociales de los chilenos más vulnerables. El problema no es la Constitución, son los políticos que actualmente toman las decisiones en nuestro país. Eso es lo que estoy ¿Lo diciendo. comparten? parte sí, parte no. Parte tiene que ver la Constitución, pero no toda la culpa la tiene la Constitución. La Constitución tampoco arregla todos los problemas, ni tampoco se puede decir que es la madre de todas las deficiencias, pero tiene bastante responsabilidad. Ahora, por eso señalé yo al principio de mi intervención, es que una cosa es el acuerdo político para la Constitución y hay otra cosa también que tiene que ver con las cuestiones que hoy día a la ciudadanía le urgen y que en el marco de esta actual Constitución hay algunas materias que sí se pueden ir arreglando y solucionando, sin perjuicio que la nueva Constitución evidentemente va a colocar un marco regulatorio mucho más, a lo mejor especial para materias que a la ciudadanía en realidad le interesan. Ahora, Mira, diera la impresión que este acuerdo, y tiene que haber sido un gran acuerdo porque se demoraron muchas horas en llegar a un consenso, cuidando las trincheras. da la impresión que también es como, oye, pero ¿sabes qué? Lleguemos a este acuerdo, pero yo termino mi periodo, porque al final todo va a tener la solución cuando termine el periodo del presidente. Mira. Entonces, en definitiva, tú vas generando, y lo que sí se ha planteado mucho la ciudadanía, y eso no tengo la menor duda, porque ha salido mucha gente reclamando con respecto a eso, y no voy a decir el término poco coloquial que se podría decir, pero en definitiva todos nos pusieron el dedo en el ojo, porque acá las demandas eran otras, terminaron con un acuerdo, y como bien señalan... No, pero es que, a ver, hay que poner las cosas también en una cierta proporción, y yo creo que la persona que te escribía algo de razón tiene. O sea, la clase política ha tendido al desprestigio. Yo no quiero ser, por favor, un agorero del desprestigio de la clase política, porque creo que la política y los políticos son una vocación de servicio muy noble y bastante sacrificada en algunos casos. Hay políticos buenos, malos, más o menos, cada uno saque sus conclusiones. Y obviamente no tenemos tampoco que sumarnos, digamos, a este tan desprestigio, ultranza de lo político. Por favor, si los países funcionan con política. Una democracia está formada por un sistema fuerte de partidos políticos. Y un sistema fuerte de partidos políticos da paulo justamente a que se desarrolle la democracia con alternancia en el poder y todo lo demás que conocemos. Pero si desechamos lo político, ejemplo ahí en el mundo, ¿no? Caemos en el populismo. Y el populismo puede ser de derecha, de izquierda, que nunca trae algo bueno. Chile ya ha tenido esos fenómenos anteriormente en su historia, ¿no? Pero también tiene razón la auditora o el auditor que te escribe, en el sentido de que es cierto, no podemos solazarnos en hablar de este acuerdo simplemente. Este es un acuerdo importante, bajo mi humilde perspectiva. Pero, paralelamente a esto, hay una agenda, que la acaba de llamar mi amigo acá, Cristian,
una agenda social que está al debe. Y esa agenda social tiene que ir avanzando paralelamente con este acuerdo. O sea, no podemos decirle a la ciudadanía, no podemos decirle a las personas, no podemos decirle al señor o a la señora que te escribe, no, mira, ahora hay un acuerdo y ya viene una constitución, ahora sí que vamos a hacer bien las cosas, pero espérese un año, espérese 2 años. Eso no resiste ningún análisis. O sea, paralelamente a este acuerdo, que es muy importante, que da Paulo para hacer esta gran carta magna chilena, digamos, tenemos que trabajar en una agenda social, trabajar el Congreso, trabajar el gobierno. No nos olvidemos también que estamos sometidos a un régimen presidencialista, Sí. donde cualquier situación que implique la utilización de recursos públicos tiene que ser iniciativa presidencial, vale decir, si el presidente no pone su firma y no da el visto bueno, podrán patalear muchos los señores parlamentarios, pero si ese proyecto no es introducido al Congreso, no pasa nada con el proyecto. Entonces, paralelamente, una agenda social fuerte. Chile tiene bonos soberanos en el extranjero, que están ahí para una eventual emergencia, para una catástrofe. Yo digo, ¿y esto qué es lo que es? O sea, yo creo que el país tiene que abrir un poco más la llave de lo social, y no simplemente hablar del mejoramiento de la pensión solidaria, por favor. He escuchado tanto hablar de la pensión solidaria que va a seguir siendo misérrima. Tiene que abrirse mucho más la llave, y Chile tiene recursos para eso. Obviamente que paralelamente también tenemos que hacer que esta economía, con más equidad, con más justicia social, también siga desarrollándose, porque un país paralizado, un país inmovilizado económicamente, tampoco tiene un destino muy Auspicioso. Muy auspicioso. Ahí viene un tema bien importante. Sí, mira, colgándome de lo que dice Alfredo, hay cosas que son evidentes, porque el país efectivamente tiene recursos, y aunque no los tuviera, va a tener que hacer el esfuerzo por reacomodar los recursos, por una razón muy sencilla. La economía no funciona si no hay paz social. En un país donde no hay estabilidad política y estabilidad social, nadie va a invertir, la inflación se dispara, ya lo vimos con lo que pasó con el dólar, ¿cierto? El desempleo se dispara, la inversión se contrae, y por lo tanto lo que tenemos, y ya se está hablando de recesión técnica. Se está hablando hoy día de recesión técnica en nuestro país, a pesar de que de este acuerdo que desinfló un poco la cosa, pero sigue hablándose de recesión técnica, de manera que la primera cosa para que la economía funcione es la paz social. Después vendrá el tema de la proinversión, la cuestión de los impuestos y otras materias más, de la equidad del gasto fiscal y todas esas cosas, pero lo fundamental es la paz social. Y por lo tanto, para lograr esa paz social vamos a tener que hacer un sacrificio, ya sea que nos endeudemos, ¿cierto?, si hay los recursos, y si no hay los recursos, reacomodarnos entonces en la ley de presupuesto, que estamos en plena discusión, justamente para atacar esas materias que tienen que ver con esa mal llamada agenda social, porque en realidad es una agenda política. Si esas cuestiones no se tocan ahora, por más que estemos trabajando en un acuerdo para cambiar la Constitución, la gente en el corto plazo no va a ver soluciones inmediatas. Y muy por el contrario, esto va a significar que las manifestaciones no van a cesar y que muy probablemente se puedan exacerbar, porque vamos a seguir con esa distancia entre la clase política, ¿cierto?, Sí. y lo que la ciudadanía quiere. Porque al final de cuentas hay una máxima que aquí me enseñaron, que es cuando el acuerdo están todos contentos porque era un mal acuerdo. Si el mejor acuerdo es cuando todos quedaron disconformes. Porque algo tuvieron que ceder y que les dolió. Efectivamente, y ahí hay un tema que ni siquiera hemos tocado. El acuerdo se firmó el viernes a las 2 de la madrugada. Sí. El viernes Por a las cansancio. 5 de la tarde, la bolsa chilena, donde se transan acciones y se maneja el concepto más horrible de la especulación financiera, tenía la alza más grande en la historia de la bolsa. O sea, los accionistas, aquellos que juegan con el dinero y que no pagan ni un impuesto por aquello, habían tenido las mayores alzas en sus acciones. El segundo efecto fue que ese mismo viernes el riesgo país de Chile bajó. Es decir, pasamos a ser de nuevo, estoy hablando de días, El primero en Latinoamérica. de nuevo estamos primero en Latinoamérica con el riesgo país más bajo. Habíamos Y caído al tercero. En una semana habíamos caído al tercero y en pocos días estábamos en el primero, especulación. Sí. Y el tercero es que el dólar baja de 820 a 7,99. O sea, los tres efectos macroeconómicos que provocó el acuerdo favorecen a los más ricos de Chile. Y por otro lado, todavía la gente está en la calle protestando, y el día lunes me sumaré a la marcha que va a haber aquí en Punta Arenas, porque considero que efectivamente ese acuerdo que tomaron los políticos trajo beneficios macroeconómicos para los más ricos de Chile, y los temas sociales todavía no se resuelven. Finalmente, el Parlamento el día de ayer, o antes de ayer, acordó
plantear un 50% de incremento del pilar solidario que afecta precisamente a los más desposeídos de Chile y a los más vulnerables, bajo dos conceptos: vulnerabilidad económica y por la edad. O sea, a esa edad ya nadie te contrata y tienes que estar vendiendo, perdónenme, berlines en la puerta de un metro. Eso es indigno. Entonces, el movimiento va a seguir y el movimiento se va a intensificar, porque la sociedad no está viendo que efectivamente los cambios, la Constitución es uno de ellos y tiene que seguir un camino paralelo. Pero muy lejana. Sí, pero es un camino que tiene que seguir, porque ya iniciamos ese camino. No fueron los parlamentarios, perdónenme, a todos los que estaban firmando el acuerdo estaban obligados a hacerlo. Entendiendo que haya cambio de constitución, porque sí, como decimos primero hay que ser sí o no. Pero es un tema que está en la mesa. Está en la mesa, hay que votar. Exacto. Pues ojalá, yo soy uno de los que espera que se modifique la constitución, soy uno de los que espera. Pero ese acuerdo lo firmaron, por eso quizás yo soy muy agudo y obtuso en mi opinión, pero ese acuerdo, todos los que estaban en esa foto no tenemos nada que agradecerle, nada, porque era su obligación hace 28 días atrás. Y recién se pusieron de acuerdo ahora. Claro, ahora que la bolsa estaba bajando, que las exportaciones estaban bajando, que el riesgo país estaba subiendo. Lo que tuvieron que hacer es ponerse de acuerdo para salvar estos tres indicadores macroeconómicos, pero también se demoraron en el acuerdo para decir, bueno, ¿y cómo cómo cuido mi puesto de senador? ¿Cómo cuido mi puesto de diputado? Y a la vuelta de comerciales, porque nos vamos a ir a comerciales, me gustaría que tratáramos también el tema de la dieta parlamentaria, que otra vez quedó Otra vez está ahí en espera. Así que nos separamos un momento, volvemos de inmediato acá a Contingencia. Ven a desarrollar tu futuro en INACAP, sede Punta Arenas, con 25 carreras en 10 áreas académicas, modalidades de estudio presencial y semipresencial, programas de internacionalización y alternativas de financiamiento. INACAP, sede Punta Arenas, se adapta a tus sueños. Ven a vivir el desafío. Conoce más en www.inacap.cl. Visítanos en nuestra sede frente a Zona Franca. En INACAP, sede Punta Arenas, queremos que seas el profesional que Chile necesita. Queremos que disfrutar cada momento sea tu nueva vida. Por eso en Nueva Más Vida tenemos un mundo de beneficios para ti. Ingresa a nuevamasvida.cl, descubre nuestra alianza con Uno Salud Dental y disfruta de un 70% de descuento con este beneficio complementario. Además, accede a una extensa red de más de 5.000 prestadores en convenio con planes preferentes en las mejores clínicas del país. Nueva Más Vida, Annexus Company. Debes saber que en los servicios de urgencia se atiende por gravedad del usuario y no por orden de llegada. La categorización C1 es para paciente grave en riesgo vital. Su atención es inmediata. La categoría C2 involucra mediana gravedad y atención a la brevedad. Los pacientes C3 corresponde atenderlos en urgencia, pero su condición no es crítica. Mientras los C4 y C5 debiesen solicitar hora de atención en los CFAM o CCOF. Juntos hagamos un mejor uso de la red asistencial. Este es un mensaje del Servicio de Salud de Magallanes. Chile en Marcha. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Queremos darte una mano, porque estamos en todas contigo. Si tienes inconvenientes para pagar tu boleta, te invitamos a hacer un convenio de pago desde nuestro sitio web. Mucho más cómodo, rápido, fácil y seguro. Infórmate más en www.aguasmagallanes.cl. Aguas Magallanes, esto es por ti. Distribuidora Rofil, lo mejor en carnes de Magallanes. Contenedor recién llegado de carne al vacío, enfriada premium tipo B, carne de 5 estrellas. Comienza la temporada de asados con los mejores precios en Punta Arenas. Distribuidora Rofil, encuéntranos en Zona Franca, Manzana 11, sitios 17 y 18, Punta Arenas. Recuerda, Distribuidora Rofil, la mejor carne y al mejor precio, hasta agotar stock. La famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona. En
emprendedores, micro y pequeños empresarios. Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información visita nuestros centros de negocios Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Ya estamos con ustedes nuevamente en contingencia. Les voy a leer un par de, mensajes que han llegado. Dice: aunque no nos gusten, los congresistas fueron elegidos democráticamente por los chilenos. El problema está en la calidad de diputados y senadores, recordando que en las elecciones anteriores hasta se eligió, aunque ha entrado por la ventana, está Florcita Motúa, y muchos de los que están en el Congreso entraron con menos del 5% de los electores, y otro porcentaje lo hizo con menos del 1.5% de los sufragios. ¿Qué más podemos esperar de un Congreso que parece un circo? Estos son los que nos legislan, y de lo menos que se preocupan es de lo que la gente de verdad quiere que se solucione: salud, delincuencia, trabajo, y especialmente que el aparato público no gaste tantos recursos beneficiando a los miembros del Congreso con menos sueldos y menos viáticos que solventan los 1.000 millones, no sé si de pesos, pero me imagino que debe ser de pesos, que ayuda al alza del posible 50% de las pensiones solidarias. 1.000 millones de dólares. De dólares, sí, ahí está. La gente que marcha no es precisamente el pueblo, sino que el porcentaje de ciudadanos que no están conformes con lo que se presenta. El resto aprueba lo que está hasta el día de hoy en Chile. Insisto, no es todo Chile quien se manifiesta, sino aquellos que no están de acuerdo con el punto de vista de ellos. Hay una pregunta que me hacen llegar que no la voy a hacer porque en realidad no tengo idea si los buses a San Juan están funcionando. En realidad, que es una pregunta, pero quiero que se sepa que también le hicieron. Buenas tardes a todos ustedes. Una opinión que creo es de la mayoría. A esta nueva constitución deben entrar AFP e ISAPRES. ¿Eso es fundamental para poder regularlas? Eso es seguridad social y es lo primero de lo que se debería conversar. Yo pondría nada en la Constitución. Mientras más cosas se ponen, más amarrados vamos a quedar. Felicito la presencia del nuevo panelista, el abogado Fonseca. Son principios y reglas. No, lo están felicitando porque se sumó. Lo que pasa es que ya. si tú planteas salir de una constitución cuyo principio es el Estado subsidiario, en donde le dejas todo y prácticamente todo al privado, y quieres pasar, por ejemplo, a una constitución de derechos sociales o de seguridad social, efectivamente el tema de la AFP y la ISAPRE, que es en su conjunto la seguridad social de todos los países, debiese estar consagrada en el entendido de que, por lo menos, y voy a poner solo un ejemplo, porque esto ni siquiera es influir en qué va a ocurrir, pero, por ejemplo, lo que debiese quedar claro en la Constitución es que la pensión mínima no debiese ser menor que el sueldo mínimo en Chile. Estoy hablando de un mecanismo para entregarle por lo menos algo de dignidad a quienes menos ganan. Si tú dejas eso consagrado en la Constitución, ni siquiera estoy hablando de algo así como tan estricto, pero igualdad entre pensión básica solidaria, pensión mínima y sueldo mínimo, efectivamente entonces podríamos estar hablando de que dimos un paso en seguridad social o en justicia social. Mira, yo te quisiera, no es que uno sea tan amante de la historia, pero a mí me fascina la historia. Yo creo que cuando uno habla de acuerdos tiene que valorar los acuerdos en la dimensión que tienen. O sea, no obviamente que va a solucionar todos los temas, ¿no? Y para esto me hago una analogía, ¿no? Ustedes se imaginan la Europa de posguerra, cuando estaba el señor Konrad Adenauer en Alemania, el señor Robert Schuman en Francia y Alcides Gasperi en Italia, países que habían estado en guerra. Y se logró construir un acuerdo importantísimo: generosidad, perspectiva, visión de futuro. También, ¿por qué no decirlo?, un cierto espíritu también de hacer bien las cosas. Estos hombres, los que acabo de nombrar, que se constituyen hoy día, se habla incluso de los padres de la Unión Europea, tuvieron la tremenda visión y generosidad para ponerse de acuerdo en países que venían destrozados por la guerra. Yo no deseo, por favor, eso para Chile, pero estos acuerdos hay que situarlos en la dimensión que corresponden. Obviamente que no va a solucionar todos los temas. Se va a escribir una constitución nuevamente,
Pero en ese intertanto hay que hacer cosas relevantes para la sociedad chilena. Y esa iniciativa la tiene el presidente de la República. Y tendrá que el Congreso discutirlas después y buscar la mejor forma para salir adelante. Pero no podemos, en base a un acuerdo, inmovilizarnos. Cuando tú hablas, Claudio, del tema de las pensiones, que es un tema tremendamente relevante, por favor. De seguridad social, ¿no? No solo seguridad pensiones, social. hablemos de seguridad social. Pero tenemos que hablar de seguridad social en Chile en serio. Todos los derechos pueden estar enunciados en la Constitución, pero si esos derechos no tienen garantías reales, es letra muerta. En Argentina, que podrá discutirse mucho que la economía argentina, pero hay temas en Argentina, acabo de estar la semana pasada, 2 días en Argentina, está la ley del 82%. Pasan los gobiernos, hacen negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, viene otro gobierno, pero hay temas que no se mueven en Argentina: la previsión, la educación y la salud. Y tienen una famosa ley que se llama la ley del 82%, que dice que ninguna persona puede ganar una pensión inferior al 80% de lo que ganaba en su vida económicamente activa. Yo creo que, es cierto, hoy día quizás es una cosa impensable en Chile, pero tenemos que propender hacia ello. Cuando estamos hablando de tasas de recambio, una persona que se jubila, tengo muchísima gente conocida y tengo algunos clientes también que están en esa situación, que tienen una tasa de recambio, vale decir, ganan menos del 40% de lo que ganaban cuando estaban en edad económicamente activa, de los cuales, de ese 40% menos que ganan, casi un 60% se va en remedios, porque el tema de los medicamentos en Chile es realmente escandaloso. Se va en remedios, en atenciones médicas y en gastos comunes. La verdad de las cosas es que ahí tenemos una deuda con respecto a la seguridad social gigantesca en Chile. Y es una deuda que tenemos que empezar a solventar ahora, no mañana, no una vez que tengamos una nueva Constitución, que la Constitución tendrá que quedar mejor expresado a lo que es el tema de la seguridad social, pero es un tema urgente de ahora, de mañana. Dentro de los contextos que quiero preguntarles igual, a ver, una es el aumento de parlamentarios que hubo en el Congreso, ¿cierto?, para la última elección, que es algo que se está pidiendo que se baje, y lo está pidiendo, incluso hay algunos que hablan por qué no se deja una sola Cámara y no tener 2. Eso es una cosa que podría Eso ser será importante, fruto quizás de la nueva Constitución, cierto, por ejemplo. Pero eso es una. Lo segundo... Bueno, los parlamentarios, perdón que te interrumpa, con todo este tema han pasado mutis por el foro con el tema de las dietas parlamentarias. O sea, es que eso vamos. Entonces estamos hablando, por un lado, una es la rebaja de los parlamentarios, la otra es el tema de las asignaciones y la dieta parlamentaria, que son 2 cosas. Y además de eso, hay que recordar que se aumentaron 3 regiones en el país, que eso es un gasto también estatal. Sí. Al final hay que pagar funcionarios públicos en esas 3 nuevas regiones y a lo mejor no era necesario. Muchos han hablado incluso que deberían desaparecer algunas comunas, porque hay mucha comuna donde en realidad no hay tanta cantidad de concentración de población, que también es otro tema que podríamos analizar. Y finalmente, porque nadie presenta, dicen acá, porque nadie presenta proyectos concretos para reducir un 20% del aparato estatal, que también lo encuentran excesivo. A ver, primero sí... Porque además, en muchas de estas oportunidades, disculpen, se considera que hay mucho pago de favores políticos, de gente que entra en un gobierno, está durante el gobierno, pero uno se pregunta, pero ¿cuál es la función específica que está cumpliendo ese funcionario? Mira, yo te voy a poner un tema regional y local, que poco se ha conversado desde que surgió este estallido social. ¿De qué nos sirvió tener un parlamentario más, un diputado más, no voy a poner el nombre, pero uno más en la lista? ¿De qué nos sirvió tener 5 si finalmente desmantelaron una de las industrias más grandes de la región y que estaba consagrada en la estrategia de desarrollo regional, como es la explotación del carbón? Tampoco voy a mencionar el nombre de la empresa porque creo que el concepto es la explotación del carbón en Magallanes, que además está en el propio himno de la región de Magallanes. Esto no es nuevo. ¿Qué ganamos con tener un parlamentario más? ¿Hubo algún esfuerzo, hubo alguna intención de salvar esa industria, consagrar la estrategia de desarrollo regional por alguno de ellos? De verdad, si la hubo, en mi opinión fue tibia. Entonces, ¿qué ganamos teniendo un parlamentario más? Nada, absolutamente nada, y es más gasto para el Estado. Y ahí es donde uno dice, oye, cosas nuevas en la Constitución. A mí me encantaría que la nueva Constitución hablara de un sistema unicameral, que le pusiera restricciones en los plazos. Oye, cuando un alcalde no hace su pladeco,
Cuando un seremi no hace su pega, se le acusa de notable abandono de deberes. Y los parlamentarios llevan años revisando leyes, años negociándolas, porque no hay restricción, pues. Si ellos no tienen restricción en tiempo. Me encantaría que la nueva Constitución le dijera, señor, usted tiene plazo, desde que entra la ley, tiene 6 meses para resolverla. Uy, es que eso implica que vamos a tener que trabajar todos los días. Tendrá que trabajar todos los días, pues. Obvio. Bueno, a mí me Es que la gustaría- semana distrital no la voy a poder traer. No importa, siga trabajando en el Congreso. Si la semana distrital, ¿para qué le sirve? Para venir a hacer campaña permanente, eso es. Porque no es trabajo legislativo. Perdónenme que sea tan agudo también en mi comentario. Hemos planteado el concepto de bajar la dieta parlamentaria. El acuerdo es el 20%. No bajamos más. ¿Por qué un parlamentario debe ganar más que un profe? Claro, buen Con punto. todo el respeto que me merecen los profesores. Los profesores están formando el futuro de Chile. Y los parlamentarios ganan 9 veces lo que gana un profe. Entonces también me gustaría que en la Constitución quedara establecido, como ocurre en algunos países desarrollados, el concepto del tope. Un parlamentario, funcionario público de alto rango no podrá ganar más de 25 veces el funcionario que trabaje en ese mismo estamento. Entonces, ¿qué van a tener que hacer los parlamentarios? Esfuerzos para subir el sueldo mínimo. Pues si quieren ganar más ellos, va a tener que ganar más el que menos gana. El que menos gana. Buen punto. Claro. Mira, el Y tema de respecto a la de reelección, perdónenme, hay personas que llevan 28, 24, 20, 16 años en el Congreso. Están esquilmados en la política y son, con el debido respeto, yo también tengo 47 años, pero ya están pasados, de verdad. O sea, necesitamos caras nuevas. Hay algunos que se transformaron jóvenes. en un quiste en el Estado. Efectivamente, entonces necesitamos más juventud en la Cámara que la refresque, y sigo con la idea de que debiésemos cambiar a todos los parlamentarios. ¿Por qué? Porque si sigues haciendo arreglitos pequeños en el auto y tienes la opción de comprarte un auto nuevo, yo optaría por el nuevo, para no seguir tratando de arreglar algo que ya está con problemas, producto de qué. Pongamos 2 ejemplos, Soquimich y Corpesca. ¿Qué parlamentario en el Senado o en la Cámara de Diputados no ha recibido aportes o de Soquimich o de Corpesca? Entendiéndose que se compre un buen auto. Ojo con eso. Claro, efectivamente. Ahora, puede que no lo hagamos y puede que no resulte, pero como ha venido ocurriendo en el último tiempo, no ha resultado. Probemos algo nuevo. Mira, el tema de las dietas, de las asignaciones parlamentarias, es todo un tema, y un tema grueso en Chile, y un tema que de una vez por todas también hay que ponerle coto. Y hay que ponerle coto, y aquí los parlamentarios tienen que ser tremendamente generosos, porque obviamente hay que hacerlo, la modificación de acuerdo a las leyes que están hoy día vigentes, ¿no? Entonces ellos mismos tienen que dar una gran demostración de democracia y también de respeto a la gente, en un país que tiene ciertas carencias, muchas carencias. Una amiga que es de nacionalidad alemana, que vive hace largo tiempo aquí en Punta Arenas, me explicaba que las asignaciones y las dietas parlamentarias en Chile son más altas que en Alemania. Más altas que en Alemania. Estamos hablando de un país de Europa, un país desarrollado, un país de los grandes del mundo, digamos. Entonces, ahí hay un tema, y un tema que está al debe el Parlamento. A mí me encantaría, por favor, y lo voy a decir, no sé si se van a enojar, pero bueno, importa poco ya a esta altura, me gustaría escuchar a los parlamentarios de esta región, por favor, que sean más intrépidos, más insistentes, para poder hablar del tema del periodo de reelección y del tema de las dietas de asignaciones parlamentarias. El periodo de reelección tiene que ser acotado. 2 periodos en el Congreso me parece suficiente, me parece más que suficiente. Uno podrá discutir que si es diputado tanto, si es senador tanto, pero a mí, yo soy del pensamiento que 2 periodos en el Congreso es más que suficiente. Sí. Ahora, si no, se va generando una suerte de clientelismo también. Entonces, aquí hay cosas que hay que comenzar a hablar en serio. Hablar en serio, porque si no, la democracia se empieza a desprestigiar, se empieza a descomponer, se empieza a pudrir. Y nadie la entiende. Y yo creo que ninguna persona que tenga un mínimo de ética social o un mínimo de amor por este país quiere que la democracia se pudra en este país. Bueno, desde la República Romana que estaba prohibida la reelección por la concentración del poder. O sea, derechamente no había reelección. Me parece muy sano. No Además, había. yo creo que, perdón, Cristian, que te interrumpa,
esto también ayuda profundamente a la democracia. Por favor, si somos demócratas convencidos, por favor, los parlamentarios imagino que son demócratas convencidos. Esto ayuda profundamente a la democracia. Sí, no, yo sería más audaz, no reelección. Así de simple. No, sí, así de simple. O sea, y de hecho ya debería no ir con reelección ni plantearse la posibilidad. Claro, pero ni siquiera un periodo, o sea, no reelección. El candidato es una vez y punto. Y sí creo que en lo que debiese pensarse en la Constitución es efectivamente en el tema de juntar las cámaras, porque juntar las cámaras y quitarle atribuciones al presidencialismo, con la idea de que la ciudadanía también pueda, con un quórum suficiente, ¿cierto?, presentar también iniciativas legales que tengan que hacer su tramitación en el Esa es una Congreso. muy buena idea. Sí. Pero quitarle esta democracia representativa a la usanza del siglo XIX no funciona en el siglo XXI. Entonces, Uno necesita más representatividad. Claro. A la larga es eso. lo que se necesita es más participación de la ciudadanía. Y la participación no solo es preguntarle cada 4 años por quién quiere votar, de los candidatos que los partidos le colocamos para votar. Y donde definitivamente los partidos políticos tampoco están cumpliendo ese rol. Entonces lo que hay que hacer es que la gente participe más a través de decisiones que puedan ser tomadas a través de plebiscitos, participe más a través de que las consultas y la participación ciudadana sea vinculante. El caso, por ejemplo, de lo que tú señalás, ahí no había participación ciudadana, no la hubo que retrotraer, y una vez que se retrotrajo, a pesar de la participación ciudadana, aquella no era vinculante. Claro. Entonces hay que Yo no establecer... sé si tuviste, Cristian, la oportunidad de ver, no es que a mí me guste ni lo sintonice, digamos, con predilección, ¿no? El canal del Senado. Entonces vi la discusión sobre... Hay cosas mejores en la televisión. Entonces, vi el canal del Senado por accidente y me quedé pegado un rato ahí. No pude cambiarlo. Y estaba la discusión sobre los periodos parlamentarios, ¿no?, en el Senado. Y habían unos senadores que llevan muchísimo tiempo en el Congreso, que se defendían como gato de espalda, hablando y disertando sobre la democracia representativa, y que si a una persona es reelecta en su distrito es porque lo ha hecho tan bien. Cuando, seamos sinceros, la persona a veces que es reelecta en su distrito es porque tiene cautiva su imagen política, digamos. Pero en Roma, aunque lo haya hecho bien, no iba. No iba. Sí, no iba, por supuesto. No iba, porque hay una cuestión primordial, que es la aversión a la concentración del poder, y eso es lo que no ha pasado. Ha habido una concentración del poder. Si el tipo es bueno, qué bueno, pero que se vaya para la casa. Ahora, sorprende lo que acabas de mencionar con respecto al tema de la televisión, porque en la televisión, hace unas semanas atrás, precisamente hace 28 días, 30 días, no se hablaba absolutamente de nada del tema político. De repente era una cosa simpática porque venía a participar de un concurso con quien quiere ser millonario y se ponía un político a hablar ahí. Hoy día eso cambió. Claro. Sí. Y vemos un tema que no es menor, que por un lado estamos viendo los altos sueldos que tienen los parlamentarios, Claro, sí. pero para no tocar tampoco los altos sueldos que tiene cada uno de los funcionarios en televisión, que están como rostros, donde en sus propios canales la gente gana un sueldo ínfimo, siendo productores, siendo camarógrafos. Entonces también es algo como que de repente se está manejando. Yo insisto, a mí me sorprende cómo se está manejando la televisión en Chile, porque en definitiva la mayoría de los rostros, puedo nombrar a varios, pero no voy a nombrar ninguno, pero se puede entender que la gran mayoría llegan por un pituto a ser rostros, porque que yo sepa no participaron en ningún casting. O sea, no hay que ser tan Que es brillante peor para llegar a... Correcto, Claro. no hay que ser brillante para estar en un casting. No te vamos a preguntar el sueldo, por favor, para no avergonzar a No. Oye, Entonces, pero el tema es el siguiente, mira, Sí. hay mucha basura también en la televisión, Sí, por favor. Es que a eso hay voy, una ahora cosa, como que lo tomaron. hay una cosa que a mí en este país realmente, en nuestro país, porque hay que empezar a hablar de nuestro país, no de este país, Sí. en nuestro país que realmente es, no sé, una situación me parece a veces escalofriantemente escandalosa. No sé si ustedes se acuerdan de los veranos recientes que hemos tenido la famosa alfombra roja, ¿no? En que tenemos rostros de televisión que gastan una millonada de pesos en vestidos, en joyas, y la gente ahí como una especie de opio del pueblo, ¿no? Entonces, realmente eso también constituye un escándalo. Sí, pues. Constituye un escándalo. O sea, cuando sale un señor de la televisión, cualquiera, por favor, enrostrándole a los parlamentarios que ganan A, B o C pesos, que ya estamos de acuerdo que es mucho dinero. Están como Curagatica. Entonces, por favor, pero la televisión también, que los rostros de televisión que hagan su esfuerzo, o sea, no podemos estar predicando y exigiéndole a otros y por favor, y no teniendo conciencia también en el país que estamos con algunas personas que pontifican en la televisión. Como si fueran sabios occidentes. Disculpa que te interrumpa, pero que hay un punto, porque hay varios, entre esos Tom Katomis, y te dijo que en definitiva son los empresarios los que ponen el valor, porque al final los recursos van llegando desde la parte de quienes los auspician. Pero aquí viene un detalle.
A ese empresario tampoco le estás cobrando un impuesto mayor precisamente por estar pagando esos valores en publicidad y no redistribuyéndolos en su propia gente, que es donde a la larga lo que tú necesitas son buenos sueldos. Ahora hay algo que Claudio mencionó que yo Sí. creo que es parte de alguna forma de bajar esta tremenda brecha, porque cuando uno escuchó los anuncios de ciertos empresarios que dijeron que sus empresas no iban a pagar menos de 500.000 pesos, pero por favor, que le pagan menos de 500.000 pesos a algunos trabajadores en su empresa, cuando los sueldos de sus gerentes son de 25, 30, 40 millones al mes. Claro. Entonces, el Buen punto punto. es la brecha. ¿Cuántas veces tiene que ganar un gerente versus lo que gana el que menos remuneran en esa misma empresa? La proporción no puede ser más de 30 veces o de 40 veces. A mí ya eso me parece escandaloso. Pero eso va a ser una forma de bajar la brecha, porque de hecho en la administración pública la brecha es más o menos de 27 veces. Así es. Sigue siendo muy disparado. Sí, pues. Sigue siendo Sí, muy disparado, sí, pero sí. más o menos 27 veces. Entonces, en el sector privado puede ser lo que sea. Antes que vayamos a comerciales, buenas tardes, el aparato público está tan sobrecargado que asombra. Hay comunas que tienen más funcionarios municipales que pobladores y que por ende requieren una infinidad de funcionarios, y ocurre lo mismo con las regiones donde aparte de tener más funcionarios públicos también implican nuevos parlamentarios. Ocurre algo similar con la cantidad de ministerios creados y que sin duda minimizarlos conlleva a que en forma ilegal estos nuevos funcionarios públicos hagan manifestaciones con tal de ser inamovibles de sus puestos. ¿Por qué en el aparato público se permiten las manifestaciones si son ilegales? Ahí se encuentra, que me puso dos ahí, se encuentra el abogado Fonseca que podría sacarme las dudas, así que ahí viene una pregunta para usted. El tema es, ¿Cuál es la pregunta? básicamente, ¿por qué en el aparato público se permiten las manifestaciones si son ilegales? Me refiero Las manifestaciones son yo creo que legales. Las huelgas quizás las lo que está huelgas planteando. o que claro, Claro. yo creo que va por ese lado la Claro. pregunta. Y después dice, tal como señalaba don Cristian García, la reelección se presta para la corrupción y eso conlleva a que todo siga igual. Al renovar, hace quien entre lo haga en función de lo que señala en su programa y no por los partidos políticos. Ahí nos siguen llegando. Y última, antes que nos vayamos a comerciales, aquí no me quiso enganchar, ¿qué pasó? Dame un segundo. De todas maneras, decir que la manifestación es un derecho humano. Sí, por favor, resaltar los altos sueldos del Poder Judicial. Por El supuesto, señor Fonseca sí. tenía un sueldo, ahí le ponen 600.000, ya lo atacaron. Y así muchos altos sueldos que debemos pagar con impuestos. Vamos a una pausa comercial, regresamos para hablar sobre el tema de los sueldos. Yo creo que es una buena medida que debería ya sentarse en el Congreso cuánto debería ganar y quedar estipulado. Y me parece bien que hayan tocado al Poder Judicial, porque el Poder Judicial también está en silencio y también tienen algo que decir ahí. Vamos Todo a el la mundo pausa. tiene que decir. En los difíciles momentos que vive el país, las radios de Chile llamamos a la ciudadanía y autoridades a buscar todos los caminos que nos lleven a una sana convivencia. No renunciaremos a creer en un diálogo claro y respetuoso que nos lleve a un gran acuerdo entre todos los chilenos. Condenamos todo acto de violencia que no representa el sentir de las chilenas y chilenos. Archi siempre estará al lado de la democracia, libertad de expresión y el Estado de Derecho, por un Chile más dialogante y en sana convivencia. Archi, somos lo que Chile escucha. En el Ministerio de Educación queremos escucharte y fomentar un diálogo directo y transparente. Te invitamos a ser parte de los cabildos de apoderados para conocer tus inquietudes y propuestas y así construir juntos una mejor educación. Ingresa a cabildosdeapoderados.mineduc.cl. Las familias quieren y tienen el derecho a ser protagonistas en la educación de sus hijos. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Protagonistas en el crecimiento y desarrollo de Magallanes desde 1897. En Edelmag estamos preocupados por entregar un suministro eléctrico seguro y de calidad a todas las comunidades que atendemos. Por eso estamos creciendo y aumentando nuestra capacidad de abastecimiento para toda la región. Edelmag, tenemos la energía al servicio de Magallanes. Soy Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de defensadeudores.cl. Hoy, más de 4,6 millones de chilenos no pueden pagar sus deudas y no saben cómo volver a empezar. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante.
Agenda tu primera consulta gratis al 61-236-0700 o directamente en Presidente Julio Roca 817, Oficina 56, Edificio El Libertador, Punta Arenas. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Actualiza tu número de teléfono en el centro de salud donde te atiendes. Así será más fácil contactarte para entregarte información oportuna de una mejor atención de salud. Recuerda, te esperamos en el SOME de tu SECOF, CEFAM u hospital. Tu número de teléfono puede marcar la diferencia. Servicio de Salud Magallanes. Chile en marcha. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco, categoría B, asado de tira, punta paleta, osobuco, aletilla, cazuela, huesos con carne, carne molida congelada, esto y mucho más. También tenemos abarrotes, cecinas, leña, carbón, bebidas. Vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto. Avenida España 0480, esquina Piloto Pardo, fono 61-232-4258. Contamos con estacionamiento propio. Recuerde, Carnes Pampa Grande, en el sector norte de la ciudad. Estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula costo cero. Cuando me matriculé en Santo Tomás, mi matrícula fue costo cero por ser de primer año. Es muy sencillo. La verdad es que no es algo a lo que uno tenga que postular, sino que es algo que existe. No pagar la matrícula significa apoyo, significa contención, significa un alivio. Entra a tupuedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Consulta por las carreras con matrícula costo cero. Solo alumnos nuevos. Admisión 2019. Desde el 22 al 27 de diciembre. Santo Tomás, tú puedes. Horas con 33 minutos, estamos en el tercer bloque de contingencia, en el último de hecho, estábamos tratando varios temas en el intertanto. Sí, estaba sabrosa la discusión. Vamos a comentar algo que nos llegó. Hola, estaba escuchando sobre que las manifestaciones eran un derecho humano. ¿Es entonces aceptable que los uniformados, es decir, las Fuerzas Armadas, se manifiesten? Con uniforme no. ¿Debido a? Porque ellos tienen la prohibición de estar deliberando. No son deliberantes. Él, si se le saca el uniforme, tiene todos los derechos humanos. Claro. Y por lo tanto se puede manifestar. Pero se pone el uniforme y perdió todos los derechos humanos. Todos los derechos. Él es el Estado. Él es el Estado en ese momento, con uniforme puesto. Claro, porque aquí dice, ¿qué pasa si vamos a una guerra cuando y los un carabinero se manifiestan porque desean descansar los sábados y domingos como hacen los médicos? Cuando un carabinero insulta a un manifestante, es el Estado el que está insultando al manifestante. Claro. Y en los casos de guerra es distinto. En los casos de guerra, si un soldado no quiere ir, existe incluso la pena de muerte. Claro, sí, es un desertor. Es un desertor, en pocas palabras. Sí, ahora, es distinto. Retomando, estamos haciendo algunas, aprovechando y leyendo algunos mensajes que nos están llegando, pero me gustaría que viéramos el tema, bueno, no quedó claro el tema de los sueldos, que sería lo ideal, ¿cierto?, que ya se estudiara. ¿Cuánto sería lo ideal que quedaran en la Cámara de Diputados y de Senadores en este minuto? No sé si un valor de sueldo, pero en mi opinión no podrían ganar más de 20 veces el sueldo mínimo, porque son ellos los que aprueban el sueldo mínimo en Chile. Entonces, si los parlamentarios quieren ganar más, bueno, entonces hagan esfuerzo para que el sueldo mínimo sea más alto, pues. Pero mi tope es 20 veces. Claro, alguien me va a decir, oye, es poco realmente, mire, imagínate, el sueldo mínimo son 300.000 pesos, estamos hablando de 6 millones, quedamos igual. Entonces yo digo 20 veces, ¿para qué? Para que los parlamentarios, si quieren ganar más, bueno, preocúpense entonces de que el sueldo mínimo sea mayor. ¿Y qué asignaciones le quitaríamos? Todas. Todas, porque el parlamentario, la función que tiene... Ahora, a ver, una que no le quitaría es por la geografía que tiene el país. Evidentemente los traslados, en mi opinión, sí debiesen estar financiados. El tema de los pasajes, no, por ejemplo. Los pasajes, no así el viático que reciben por llegar cada día al Parlamento. Eso es distinto. No. Él está cumpliendo, fue contratado para esa función. Efectivamente. Y las asesorías, yo las rebajaría bastante y buscaría el mecanismo incluso para que existan organismos absolutamente neutros que pudiesen entregar asesoría. Hoy día hay una cantidad gigante de organizaciones que tienen profesionales, centros de estudio, que hacen este trabajo y que finalmente cuando uno de repente revisa los informes de los asesores de los parlamentarios y las informaciones que entrega, por ejemplo, Fundación Sol, y de hecho las propias universidades. El Comer Vegan. ¿Te das cuenta? Entonces uno se da cuenta que la pega la hizo, por ejemplo, Fundación Sol,
pero que aparece acá, pero acá le pagan 4 o 5 palos al asesor. Pues entonces, hay muchísimas asignaciones que hoy día los parlamentarios podrían no tener. Les pagan por el desgaste del auto. Y ellos, el auto se los entrega el Estado vía financiamiento indirecto. Claro, o sea, hay miles de asignaciones. Oye, y respecto al tema de porque, bueno, mucha gente ha planteado lo que es el tema de la colusión, ¿cierto? En este caso también se coluden a veces para llegar a ciertos acuerdos para mejoras de sueldo en el caso de las dietas parlamentarias, o incluso también en el aumento de algunas asignaciones. Desde ese punto de vista, ¿cómo se debería analizar la posibilidad de cualquier funcionario, pero fundamentalmente los parlamentarios, con corrupción? Pero que... yo creo que la corrupción es una descomposición también de la democracia. Entonces, yo esperaría, o todos esperamos, que una persona que está desarrollándose en el ámbito de lo público, porque ahí podemos entrar en una discusión si son funcionarios públicos o no, etcétera, pero la gran clasificación es lo privado y lo público. Entonces, una persona que está en el ámbito de lo público, que es financiada por todos los chilenos, en el fondo, por el erario nacional, digamos, uno le pide los más altos estándares de probidad, honestidad y transparencia. Y que su interés sea público, además. Claro, además. Y que no tenga intereses, digamos, que rayen, digamos, o limiten, digamos, con el tema de la negociación incompatible y compañía. Digamos. Ahora, yo creo que también en Chile se hace necesario revisar todos, me refiero a todos los organismos, los altos sueldos de los altos directivos de la administración pública. Llámese la administración central del Estado, llámese los gobiernos regionales, no sé cómo tocan un ceremio, no tengo idea, llámese la Fiscalía, llámese el Poder Judicial, llámese todo. O sea, los altos sueldos de la alta jerarquía de la administración pública tienen que ser revisados. Por lo pronto, hay todo un tema. Estamos discutiendo el presupuesto del próximo año, ¿no? Está en plena discusión el presupuesto, que va a ser un presupuesto el presupuesto de la Nación me refiero, un presupuesto bastante discutido y bastante repensado, porque dicho sea de paso, los planes y objetivos que tenía el gobierno hace 3 meses atrás ya no existen. Claro. Hoy día tenemos otro Chile, entonces tenemos que enfrentar nuevas realidades. Entonces ahí vendrá todo el tema del reajuste del sector público. Y yo creo que el sector público, el trabajador del sector público, claro, como toda persona que tiene que solventar el tema de la inflación, tendrá que tener un reajuste, pero a lo mejor el reajuste tendrá que ser de otra forma, no sé, no quiero por favor perjudicar a nadie, pero por ejemplo, los altos cargos deberán tener un reajuste menor. O no tener. Sí, se ha hecho en otros años. Se ha hecho con hace 2 años atrás se hizo. En el gobierno de la presidenta de Chile, donde yo fui secretaria de Hacienda, así lo hicimos. Y en el primer gobierno de la presidenta igual. No hubo reajuste, para los altos sueldos. Sí. No. Ahora, el tema de fondo es la corrupción, claro, que termina destruyendo toda la democracia. Entonces, esos son delitos que deben ser castigados con la máxima condena. No la pena de muerte estoy diciendo, pero ser tan severos, digamos, que la gente no le quede más ganas de hacerlo y además con prisión efectiva. Entonces, además, aquí hay una suerte de injusticia, que es lo mismo que la gente reclama en la calle, que son los delitos de cuello y corbata que no tienen pena. Tenemos parlamentarios que inclusive fueron reelectos y sabemos que confesaron, inclusive ha recibido coima en el caso Corpesca, parece que fue. Sí. Inclusive la gente del sector privado que participó en ese acto de corrupción no tuvo sanciones. Entonces también... Porque aquí hay dos actores, pues hay uno que recibe la plata, pero hay otro que está dispuesto a acostar el sistema a su favor. Se castiga al corrupto, pero no al corruptor. Exactamente, tienen que ser los dos condenados también. Pues entonces ahí hay cosas que hay que perseguir. Y lo otro que desgraciadamente esta cuestión se desvirtúa a una arista tributaria, que es una cuestión menor, pero no se persiguió la cuestión de fondo, que es el cohecho. Y el lavado de activos y todo lo que viene implícito con esos otros delitos, que en Estados Unidos si alguien se colúe, que el caso del Confort, le hubiesen expropiado todas las fábricas, esa cuestión lo hubiesen rematado, y hubiesen estado los gerentes y los dueños presos. Presos, de verdad. Tenemos en Chile una ley de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que en otros países... Se hubiese disuelto la persona jurídica. En otros países una de las penas es la disolución de la empresa. En Chile tenemos una ley bastante feble al respecto. Y la única disolución que se hizo fue de la Asociación de Pollo, esa fue la única disolución que se ha logrado. Ahora, en términos de corrupción y de colusión, tienes dos tipos. Uno que tiene que ver entre lo público y lo privado, que yo diría que es lo más grave, cuando el privado efectivamente coimea.
al empleado público. Y ahí efectivamente hay un corrupto y un corruptor. Ambos deberían tener la sanción máxima que la ley pueda provocar. Hoy día eso no ocurre. Y luego está la colusión, que es que privados se ponen de acuerdo para poner un valor artificial más arriba o más abajo del estándar que podríamos denominar normal. Y me tocó ver una investigación que hizo el canal católico, en donde un medicamento en Chile costaba 53.800 pesos y en Roma, capital de Italia, un país desarrollado de la eurozona, donde todo debiese ser, comillas, más caro. Y una de las capitales más caras. Y una de las capitales más caras del mundo, ese mismo medicamento costaba 2.900 pesos. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a ser un país subdesarrollado donde nos cobran 30 veces más por un medicamento y no hemos hecho nada? Y la respuesta está precisamente en la Constitución. Porque el concepto que subyace en la Constitución de Estado subsidiario tiene que ver con que el Estado es incapaz de poner restricciones en el mercado. Y tú tienes un producto, tiene dos cosas, tiene cantidad y precio. No puedes regular la cantidad, tampoco puedes regular el precio. Por eso es que nuestros medicamentos son tan caros, y no solo eso, sino que una serie de otros productos y servicios, que al ser un Estado subsidiario, nosotros tenemos que entender que la oferta y la demanda regula el mercado. Ese es el resultado. Los precios más caros del mundo en medicamentos. Pero ahí hay un atentado, de hecho, más que la Constitución misma, es al libre mercado, porque la Constitución se puso en un supuesto que no ocurrió, y es que el libre mercado iba a funcionar. Iba a funcionar, claro. Ahora, lo que pasa es que también no hay leyes para sancionar el mal funcionamiento del libre mercado cuando hay gente que lo altera. Y que se aprovecha. Porque en Estados Unidos las leyes antimonopolio también te meten preso a la gente. Sí. Entonces aquí no hay ley antimonopolio, no están esas leyes también. Ahora también pero eso en materia... partamos de la base que no todo tiene que estar reglamentado en las leyes, hay también cosas de sentido común. Exacto. Y hay temas también que hacen a la cultura. Yo creo que este también es pero es que dentro de la cultura en Chile, bueno, estamos de acuerdo. Ah, bueno, es que el pillín chileno es el campeón de la sociedad, ya bueno, partamos, pero entonces, la conducta cosa que yo no estoy también. de acuerdo. El tema es que no todo puede estar en los cuerpos legales. Hay temas que también obedecen a una profunda ética, digamos, de la sociedad, y que yo creo que ahí también, en este periodo difícil que estamos viviendo, también hay que pensar también en una sociedad diferente. Pensar en una sociedad honesta. Una sociedad honesta. Y educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños en una sociedad honesta. No el que se roba el caramelo del curso y el campeón del curso, digamos, por favor. Estoy poniendo un ejemplo irrisorio. Pero también en Chile a veces hay una pseudo alabanza, digamos, al tipo que paga menos impuestos o que tiene el contador pillín que le hace pagar menos, etcétera. Entonces es una cosa, realmente es muy buen empresario, mira, este sí que se maneja bien, pero paga menos al fisco, y cuando se le paga menos al fisco, digamos, en el fondo es un robo a todos los chilenos. Y lo otro es la conducta del consumidor. Aquí tenemos alternativas de consumir confores de otro lado, no de los que nos sonaron. Sí. Entonces la pregunta, ¿cuántos van realmente a comprar esa otra alternativa de confort, de pollo y de todos estos que nos han ido sonando durante todo este tiempo? Y sin embargo caemos en las mismas grandes cadenas que son las que han estado generando abuso del mercado. ¿Cuántos continúan yendo al mismo mall? La concentración en Chile es todo un tema. Hay una cifra que, no sé, Cristian, si tú la manejas, pero salió la semana pasada, recientemente, tiene base 2018, pero proyecciones del año 2019. Hay 2 bancos en Chile que tuvieron un crecimiento del 2,74% en sus temas de utilidades. Ya es mucho. Y estamos hablando de 670 mil millones de dólares. 2 entidades bancarias, no voy a decir la entidad bancaria para no hacer propaganda gratis, pero 2 entidades concentran esa cantidad de dinero en Chile. Sí. Entonces, ahora, yo por favor no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo que la gente gane o rente sus negocios, pero a mí me gustaría también escuchar a los señores parlamentarios qué hacen con las utilidades de los bancos. ¿Por qué nadie habla de los impuestos a la utilidad de los bancos? Por favor, no estoy en desacuerdo que ganen, pero no esa cantidad de recursos. O sea, una cosa es rentabilidad y otra derechamente la usura. Vamos a ver algunos WhatsApp antes que se nos vaya. Interesantes sus temas. Podemos generar una demanda respecto de gastos básicos protegidos para calidad de vida, ejemplo, luz, agua, gas, transporte. Así controlar cómo se desgasta el sueldo mínimo, ¿no? Esa es una de las preguntas. Después, es una estrategia exitosa no desaparecer de visibilidad pública cuando son acusados de corrupción, colusión, estafa, abuso, etcétera. ¿Lo entendieron eso, no? No.
dice, es una estrategia exitosa no desaparecer de visibilidad pública. Sí, es una estrategia exitosa. ¿Sí? Sí. ¿Lo entendiste tú? Por ejemplo, Iván Moreira, permanentemente en la televisión hablando de lo importante que es la transparencia y todo, y él reconoció un delito tributario, pero llegó a un acuerdo con la Fiscalía de pagar una cierta cantidad de plata, reconoció un delito. O sea, yo podría decir que él es un delincuente porque cometió un delito. Ahora, lo más grave que yo veo es que siguieron con la lista tributaria y no insistieron con la lista penal. Efectivamente. Porque los tributarios son tres papas, eso no interesa. Entonces, y él lo sigue grave es el apareciendo. cohecho. Y yo lo veo de repente en las redes sociales hablando de transparencia. O sea, sí, creo que es una buena estrategia, pero sí implica tener esta parte del cuerpo bastante dura, durísima. Dos preguntas. A las Fuerzas Armadas igual hay que reformarlas, jubilan de edad productiva a tope, son importantes con todos los que trabajamos y producimos. Buen panel, saludos. Y otra que dice, siempre hablan de los medicamentos, pero ¿quién dice el descuento grosero, que es grosero, que le hacen al Ejército, Armada, Fuerza Aérea, donde un medicamento puede quedar con un 70% de descuento en las grandes cadenas? En realidad no sé si yo tengo entendido que es el 10%, ahí me dejaron pillar. Sí, yo también, es que nunca he comprado bajo ese mecanismo, pero lo que sí sé es que las Fuerzas Armadas tienen todo un aparataje que es exclusivo. Tienen hospitales, un sistema de bienestar, los medicamentos. Uno ha ido a comprar a la farmacia del Hospital Naval, y efectivamente los precios son bajísimos. Esos son para ellos, para los funcionarios. Entonces, cuando hablamos de justicia social en Chile, ¿por qué no hablamos de un sistema? Mire, le voy a poner un solo ejemplo. Ellos tienen en todo caso también un descuento por medicina preventiva. Sí, también. También tengo entendido que funciona Si el sistema de FP es tan bueno, traigamos a todos los muchachos de la Fuerza Armada al sistema de FP, Ahora, si ellos dicen, no, porque el sistema es malo, bueno, entonces vámonos todos a un sistema de reparto. No, pero tu tío en aquel entonces no quiso eso. De hecho, ese es el problema. Un dato, el Capredena se financia con un 94% del presupuesto de la nación y solo con un 6% de la cotización. De la cotización de ella. Eso, dicho de otra forma, quiere decir que el 94% de las pensiones y de las atenciones de salud de los funcionarios públicos la pagamos todos los chilenos. En Chile tenemos dos sistemas de FP, el de las Fuerzas Armadas y el de los civiles. Tenemos tres sistemas de salud, privado, público y Capredena. Y si vamos a educación, que son los tres pilares fundamentales de la sociedad, tenemos cuatro sistemas. Particulares subvencionados, municipalizados y ahora, bajo la nueva modificación de la reforma de la educación de la presidenta Bachelet, dependientes de los servicios educacionales, servicios regionales educacionales. Entonces, cuando te das cuenta que tienes un sistema cuyo pilar de seguridad social está repartido en tantos sistemas, te das cuenta efectivamente que tenemos un problema en Chile. Ahora, yendo al punto de la pregunta, si hay que reformarla, o sea, las Fuerzas Armadas tienen que existir, tienen su función de defensa y otras más, pero claro, a lo mejor hay que pensar que en este mundo moderno el 30 años de servicio activo no es suficiente. Porque los 30 años están pensando también, insisto, en una época decimonónica. En el 1900 era que trabajaban 30 años, pues de ahí se ha mantenido, porque hoy día la gente vive más, no hay conflicto, una serie de cuestiones más. Y lo otro que la capacitación es tan intensiva que desechar a una persona que está en su etapa plena, en la cúspide, ¿cierto? Es como, ¿para qué? Para formar a otra persona de nuevo, para volver a alcanzar la cúspide. No, pero mira, la cúspide en la que está la persona. Yo creo que ese es un tema de perspectiva también en que a lo mejor debiesen jubilarse o pensionarse más tardíamente. Pero hay otro tema también que de repente pasa y se soslaya así muy rápidamente, que hay muchos funcionarios de la Fuerza Armada, bien por ellos, por supuesto, pero yo no estoy de acuerdo, que se pensionan, se jubilan y son recontratados por la misma institución. A eso voy, porque están en edad activa. Entonces, por favor, ahí hay todo un tema, también un tema ético a mi gusto, ¿no? Sí. Porque, claro, si es recontratado en la misma institución, bueno, entonces congelemos la pensión. Eso quiere decir entonces que la institución se porque carga al final lo necesita. la plata sale toda del mismo bolsillo. Por eso es que yo digo... No, y bien perfectamente podrían pasar todas esas personas que están en edad hoy día de jubilarse, que son aproximadamente entre los 49 y los 50 años, déjenlos en labores de oficina hasta los 60, 65 años. O labores directivas. Para que por eso te digo, y los traslada, y el resto sí puede estar perfectamente en la calle, como sucede con el caso Carabinero y con otras instituciones. Definitivamente podría ser una buena opción. Ahora, lo que sí creo que es importante, y es un tema que quizás no hemos tocado, pero sería muy bueno tocarlo, tiene que ver con que esta agenda, bien decía Cristian, política, que va a terminar con efectos sociales, requiere de un financiamiento que hoy día Chile podría no tener. Digo podría porque no hay certeza de que efectivamente no lo tengamos. Pero eso implica un cambio en dos
dos tesis que hoy día se manejan. Primero, hoy día, cuando uno le dice a la autoridad, mire, necesitamos ahora no un 20% de incremento de la pensión básica, sino que un 50%, la primera respuesta que nos dan es no, porque no se puede. ¿Y por qué no se puede? Ese paradigma hay que cambiarlo hoy día. Cuando se hace una propuesta, lo que deben decir las autoridades es la tomamos y la vamos a evaluar. Y vamos a buscar los mecanismos para concretarla. No decir no de irse entrada. negativa de entrada. Eso. Claro. Y lo segundo es que ¿Qué fue Chile, lo que le pasó, de hecho, antes de a todos la los crisis? ministros, y por eso terminamos en esta crisis. Lo que pasa es que es el dogma de Hacienda, decir que no a No todo. a todo. A todo. Bueno, y pero hoy día también el nuevo ministro hay mucho dogma en anda Chile, por ahí, pero está bajando un poco esa dureza. Bueno, yo creo que tiene que cambiar al jefe de IPRES. Pero el ministro de Hacienda, que el señor Briones, a mí me da cierta esperanza. Pero a mí no el señor de IPRES. No, el director de presupuesto fue pero brutal. bueno, por favor, pero a mí me da cierta esperanza. Estamos hablando del ministro Briones, no estoy hablando con la gente, mal de la gente que haya estudiado en Estados Unidos, pero claro, hay un cierto enfoque. El señor Briones estudió en París y en Francia. Él gozó, probó el estado de bienestar, ese estado de bienestar que se preocupa de cosas como la seguridad social, en serio, ese estado de bienestar que gasta en cultura. Entonces yo creo que también ahí hay una perspectiva diferente. A mí me ha parecido bien, hasta el momento, el desempeño del ministro Briones. Yo creo que está haciendo un buen papel. Ahora, hay otros temas también, hay tanto dogmatismo en Chile. Yo fui formado en la fe católica, pero a veces me pregunto, por Dios, ¿qué ha pasado con la Universidad Católica? Han generado verdaderos monstruos de repente, ¿no? La Universidad Católica, escucho hablar a muchos economistas que serán muy preparados, muy notables, con mucho pergamino académico, pero de una escasa sensibilidad social. De calle. Escasa sensibilidad social. O sea, quiere decir que la encíclica de algunos magisterios de la Iglesia pasaron por el lado, nunca la leyeron, digamos. Me da la impresión, porque nunca los escucho hablar de justicia social o de equidad. A mí me gustaría volver al tema, ¿por qué? Porque hay un punto que no hemos tocado y era el segundo que quería tocar, y que tiene que ver con que Chile está en un momento en el que necesita urgentemente cambiar su matriz productiva. Si nosotros hoy día seguimos exportando commodities, que son los commodities, materia prima, y no le agregamos valor a lo que exportamos, vamos a seguir teniendo tasas de crecimiento en torno al 1,5, al 2, idealmente al 2,5. Este es un punto de inflexión. Todas las crisis son puntos de inflexión y que si uno las toma y las aprovecha, pueden significar cambios en nuestras curvas de crecimiento. Si hoy día seguimos exportando el cobre como lo estamos exportando, no vamos a ganar más. A todo lo que hagamos tenemos que agregarle valor. ¿Qué significa? Que si el cobre hoy día, en vez de enviarlo en bruto, tenemos que enviar circuitos, cable terminado, partes de piezas de los televisores, por ejemplo, vamos a tener que hacerlo. Sí, manufacturar. Ya, pero hay vamos otro a tener tema, que Claudio. empezar a manufacturar. Y lo otro... Me parece bien tu propuesta, pero yo te pregunto nada más y te lo dejo sobre la mesa, el tema del litio en Chile. Bueno, para allá iba. ¿Por qué? Porque en Bolivia, más allá de lo que esté pasando hoy día con la coyuntura política de Bolivia, en Bolivia se fabricaban, hasta la semana pasada, baterías de litio terminadas, listas para la venta a países como China, que fabrica, por ejemplo, autos eléctricos, la electromovilidad, o celulares, notebook, en fin. Y Chile no lo ha hecho. Y Chile tiene dos principales componentes de la futura electromovilidad, cobre y litio. Entonces, tenemos que cambiar nuestra matriz productiva, porque el crecimiento de Chile se mide de dos factores. Producto por precio, porque finalmente el crecimiento se mide en dólares. Esa es la unidad en la que se mide. Si no le agregamos valor a los productos que le vendemos al resto del mundo, evidentemente vamos a seguir ganando lo mismo. Y hoy día se va a hacer más urgente porque nuestra agenda política, que va a terminar con acciones sociales, va a requerir más recursos. Nos quedan 2 minutos, vamos a ir a una conclusión, pero me gustaría la conclusión la viéramos cuando terminan todas estas manifestaciones que en definitiva, por un lado, son pacíficas y da gusto verlas incluso en la calle porque se manifiesta el pueblo, pero por otro lado vemos que terminan muchas veces en enfrentamientos y en destrucción. Yo creo que queda mucho todavía, mucho camino por avanzar. Yo creo que las personas vamos a seguir en las calles manifestando, ¿no? Espero sí que sean manifestaciones pacíficas. Caminar por la calle no es ningún problema. Cortar el tránsito, yo sé que a muchos les incomoda, pero en la mayoría de las marchas en las que he estado, incluso las personas que van en los autos lo toman con cierta alegría, también con el respeto a las personas que se están manifestando.
Hay algunos que no les gusta, evidentemente, pero me gustaría que siguieran las manifestaciones hasta que este país entienda que el concepto de justicia social es un concepto fácil de instalar. Alguien me va a decir, no, pero ¿cómo es fácil si mira todo lo que hemos tenido que hacer para que se logre? En mi opinión, el despertar de Chile tiene que ver con eso, pues, con que las cosas se han ido haciendo más fácil. Si llegar a un acuerdo y juntar a todos estos personajes variopintos de la política chilena en una mesa, aunque no hayan tenido una cara muy halagadora, fue resultado de lo que estábamos haciendo en la calle. Entonces, yo creo que las manifestaciones van a seguir, pero espero que sean en la más absoluta de las tranquilidades y sin afectar al pequeño empresario, al microempresario. Tratar de no afectar la economía, pero seguir manifestándonos pacíficamente. ¿Cristian? Si la economía no se altera, no hay nada más trascendente. Así que yo creo que las manifestaciones tienen que seguir. Los vándalos no, evidentemente. Claro. Las manifestaciones tienen que seguir, pero también tienen que seguir los cabildos. Yo creo que los cabildos también son importantes para que la gente también... Es una forma de educación cívica también. La educación cívica no tiene que ser solamente formal, también está esa informalidad, ¿cierto? Y esa misma construcción de aprender a conversar, a escuchar y a respetar la palabra del resto. Así que yo creo que los cabildos igual son instancias que debiesen seguir. Pero sí, el desafío está hoy día en el presidente de la República. El presidente de la República es que tiene la potestad para despachar leyes, para que el Congreso la apruebe, porque todo lo que está en la calle es cuestión de plata, y la plata la maneja el Ejecutivo. ¿Qué cosa? Mejorar las pensiones, evidentemente, son cuestiones, las pensiones asistenciales son cosas que él puede todavía colocar más generosidad, o por lo menos aprobar lo que se está votando hoy día en el Parlamento con ese 50%, y colocar cuestiones más en serio respecto a lo que va a ser este ingreso mínimo, que en 300.000 pesos o 350.000 pesos ya se está viendo que es insuficiente para el estándar que se está poniendo 500.000 en otras empresas. Entonces yo creo que el Ejecutivo tiene un desafío importante a preocuparse hoy día de recuperar la paz social y no tanto el equilibrio macroeconómico. Mira, Alfredo, la verdad las cosas que si uno fuese pitonizo podría ver o visualizar lo que viene, digamos. Yo tiendo a pensar y soy optimista, y lo dije al principio del programa, que esta crisis se soluciona con más participación y más democracia. Cristiana se ha referido al tema... y Claudio al tema de la participación, y fundamentalmente Cristian al tema de la educación cívica. Yo creo que la educación cívica es un debe en este país y hay que incentivarla, sobre todo en nuestra población más joven y en todos los sectores, también los adultos mayores, que participe ojalá el máximo de gente en todas estas iniciativas que se están llevando adelante. Yo creo que a mí me gusta mucho la filosofía, además. Y el otro día pensaba y miraba nuestro escudo nacional, que dice por la razón y la fuerza. A mí me gustaría que nosotros nos gobernáramos por la fuerza de la razón. Y porque yo creo que hay lo que espera de todos, incluso de los que estamos opinando aquí libremente, gracias a los micrófonos que ustedes nos pidan, es que todos seamos razonables. Y todos tengamos una perspectiva de país que sea un país más justo, más equitativo y más inclusivo. Y antes de irnos vamos a leer uno último que dice: hola, buenas tardes, no se olviden de las empresas estatales, ENAP por ejemplo, beneficios en educación 70%, negociaciones colectivas millonarias cada 4 años, sueldos altos en planta ejecutiva. ¿Quiénes lo sustentan? Nosotros con nuestros impuestos, pero están calladitos. Me imagino que también se refiere a, ¿cómo se llama? Codelco, que son empresas que tienen grandes sueldos en los ejecutivos. En realidad se autofinancian solas. La pregunta es cuánta plata le dejan al Estado. Claro. Esa es la... Porque si son para sí mismos, entonces... Así que agradecer de partida, a nuestros 3 panelistas, a Alfredo Fonseca, a Claudio Flores y Cristian... No, te olvidaste de las mamás. No, ya les voy a... Bueno, Alfredo Fonseca, Mijovilovich, Claudio Flores y... Cristian García Castillo. Si así que se enoja. Agradecerle a las mamás sobre todo porque permitieron que llegaran ustedes acá. Claro. Y nosotros los dejamos invitados cordialmente para el próximo domingo a partir de las 12:30 aquí en Contingencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Pingüino Multimedia presentó Contingencia, debate, opinión de los temas más importantes. En 7 días más volveremos a tener una amena conversación, porque en Magallanes también tenemos Contingencia en todas nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. Hijo, tenemos que hablar. Mira, estás en una edad que debes estar muy consciente de tus deberes y obligaciones y uno de ellos
Es el servicio militar. Pero si no pasa nada, papá. Sí pasa, hijo. Yo no pude entrar a un trabajo porque no tenía mi situación militar al día. Motiva a tus hijos a cumplir con sus deberes y obligaciones. Motívalos a informarse del servicio militar para que se inscriban y postulen. Ministerio de Defensa, Gobierno de Chile. Ven a conocer nuestros locales Express Market de Carnes Natales. Aquí encontrarás deliciosas comidas preparadas, listas para llevar y disfrutar en la tranquilidad de tu hogar. También productos de elaboración propia como albóndigas, milanesas, hamburguesas, preparadas con la mejor carne de la Patagonia. Todo esto y mucho más en Punta Arenas, Pasaje Meteoro 252, entre Maipú y Angamos, en Puerto Natales, O'Higgins 599. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/Carnes Natales y en Instagram @carnes_natales. Entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti. Carnes Natales, lo mejor de la Patagonia. Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Colegio Particular Nobelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral. Fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión